Tenemos una buena salud, con un buen crecimiento y con incertidumbre en estos momentos debido a lo que estamos, todo el mundo industrial en general, pero especialmente la industria alimentaria, que nos enfrentamos a un final de año que suele ser la época, el cenit de nuestras ventas habitualmente, precisamente tenemos la incertidumbre de la subida de los precios de las materias primas, del transporte, que nos dificulta llegar a muchos mercados. Va a haber un crecimiento importante, la facturación nuestra este año va a ser del orden de cerca de 7.000 millones de euros. Trabajamos a día al 30 de septiembre 19.000 personas en el sector, un sector que está muy atomizado. Si fuéramos capaces de transformar lo que aquí producimos, podríamos multiplicar por lo menos por 2 o casi por 3 la facturación, pero sobre todo el empleo. Y en el empleo hay una peculiaridad fundamental. La industria más vertebradora que existe para un territorio tan despoblado como Aragón es la industria agroalimentaria. Es decir, cuando se coge una de las estadísticas por provincia, se ve que la industria que mayor participación tiene en Huesca y en Teruel es la alimentaria. Y estamos haciendo la campaña Aragón Alimentos Nobles, lo que ves es después de un estudio estratégico que hicimos en el 2018, que sales por ir a España a ver de una manera espontánea qué alimentos de aquí conocen, pues me parece que es un 13% conocer Ternasco de Aragón, un 11% el jamón de Teruel y un 9% el vino de Cariñena. Y después lo demás, alguien te cuenta alguna peladilla, pero nada más. Entonces no nos identifican con fabricantes de productos y sobre todo productos de calidad. De manera que tenemos que construir, primero que nos identifiquen como comunidad con una especie de marca paraguas, que ahí viene el eslogan Aragón Alimentos Nobles, lo que ves es, porque tenemos otras comunidades haciendo esfuerzos muy importantes en dar a conocer sus alimentos con presupuestos también cuantiosos, más cuantiosos que los que aquí tenemos. El futuro para crecer lo tenemos en los consumidores. La industria cárnica en estos momentos en el PIB de todo lo que es el conjunto agroalimentario, estamos hablando de cerca del 70%. Y dentro de ese 70%, a su vez el 70% es el porcino. Podemos estar en contra o no, pero si el porcino pinchara y empezara a tener problemas, nos llevamos un batacazo en la vertebración del territorio, que si he dicho que la industria alimentaria puede ser la más vertebradora, cierran las granjas y se nos hunde el territorio en estos momentos, porque no tenemos alternativa. El futuro va unido a varios parámetros. La innovación es uno de ellos. Lo que pasa es que la innovación correlaciona directamente con el tamaño de la empresa. Es decir, a mayor tamaño tiene la empresa, suele tener mayor innovación y mayor internacionalización también, que es otro factor muy importante.